Muy buenas tardes a todos, ya estamos listos y ya está avisando la aplicación que estamos por iniciar nuestra clase de discipulado. Araceli, ¿cómo estás? Ceci, ¿cómo estás? Qué gusto ver sus nombres, hermanitas muy amadas. Me da mucho gusto. Berta, ¿cómo estás? Te extrañamos también, nos da mucho gusto verte. ¿Cómo estás, Bere? ¿Cómo estás, Marinita? Muy buenas tardes. Sí, también tú eres nuestra amada hermanita, Marinita, les amamos con todo el corazón. Georgette, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Betty Morales? Qué gusto me da ver sus nombres. Me emociona mucho porque nos damos cuenta que verdaderamente la obra que Dios está haciendo en todos nosotros es de Él. ¿Sí? Hemos escuchado, las hemos oído orar, servir a Dios, y mi esposo y yo nos llenamos de gozo diciendo: Señor, verdaderamente la obra es tuya. Nuestros hermanos están creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y nos da mucho gusto. Margarita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti también. Nos da mucho gusto que se conecten para escuchar la palabra de Dios. Muy buenas tardes a todos. Les enviamos un fuerte y cariñoso abrazo, con mucho cariño, con mucho respeto. Mi Pati bonita ya está aquí también. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a todos. Gracias a Dios por la palabra que tiene para cada uno de nosotros. También, muy buena tarde, mi amada hermanita Patti. ¿Cómo estás, Marieta? Qué gusto ver tu nombre por aquí también. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, en lo que nos vamos saludando, que eso nos da mucho gusto. Ha sido un verdaderamente deleite que nos hemos podido congregar. Nati, ¿cómo estás, hija? Te mando un fuerte abrazo, a ti también. Nos hemos podido congregar de una manera. Jocelyn, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mi hermano Jesús García, ¿cómo están? Ha sido un deleite saludarnos, saber que ahí estamos creciendo. Quisiera comentarles que a partir ya del próximo domingo, ya todas las personas que quieran ir y escuchar la palabra presencialmente ya lo pueden hacer. Ya no va a ser necesario apartar lugar, reservar lugar, ¿sí? Ya hemos sido entrenados en estas 2 o 3 semanas anteriores, ya sabemos que hay un lugar ahí para cada uno de nosotros. Solamente vamos a continuar pues con nuestro cubrebocas y vamos a continuar con el gel y todo lo que podamos cuidarnos unos a otros es muy bueno, ¿sí? Es muy bueno, nunca va a ser de más que, que nos cuidemos unos a otros porque somos hermanos, porque somos una gran familia, la familia de Dios. Angelita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Somos la familia de Dios y somos sabios, somos prudentes, ¿sí? Y vamos a continuar con nuestro cubrebocas, con nuestro gel, ¿sí? Y vamos a continuar con la sana distancia en la medida que se puede, porque a veces no aguantamos las ganas de darnos un buen abrazo, ¿verdad? Pero bueno, Dios es con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que ya no va a ser necesario que te tengas que anotar, ¿sí? Sí te van a llevar tu nombre, los edecanes, van a llevar una listita para saber quiénes no se han podido congregar, para ir por ellos y orar por ellos, ¿verdad? Pero ya puedes ir, ¿sí? Ya puedes ir a congregarte todos los domingos. Los servicios entre semana continuarán como siempre por internet, y poco a poco vamos avanzando, ¿les parece? La semana pasada el discipulado de lunes y martes se hizo presencial, pero éramos muy poquitos, pero siempre es bueno que nos congreguemos los domingos, y los otros días, bueno, pues ahí vamos, como Dios nos va guiando, ¿sí? Porque también hay que dejar ya un poquito moverse, con precaución, ¿sí? Sin descuidar,
tus manitas que te estés lavando todo el tiempo, tu cubrebocas. La pandemia no ha terminado, ¿verdad? Pero ya va de salida, gracias a Dios. Y queremos continuar, que todos sigamos juntos, ¿sí? Creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué dices, Nati? Pides oración, dice, por mi nuera que está delicada de su embarazo, por favor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos, Señor, la vida de esta jovencita, la nuera de Nati, Padre, y te rogamos, Señor, que con tu gracia y tu misericordia, tú la levantes, Señor, y la fortalezcas para que su embarazo, el embarazo que está llevando ella, Señor, sea en completa paz, Señor, y en armonía y con tu bendición. Ayúdala, Señor, tú eres bueno, para siempre son tus misericordias, y en ti confiamos plenamente, Señor, porque dinos, Señor, ¿a dónde podríamos ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Podemos acercarnos a ti confiadamente para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Alabado sea Dios. Hola Carlita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola José, ¿cómo estás? Un abrazo también para ti, mi hermano Manuel Cepeda. Muy buenas tardes. Bueno, pues continuemos, ¿les parece bien? Y Padre, te damos gracias, Señor, por la clase que tienes para nosotros esta tarde. Venimos ante tu presencia con un corazón abierto, dispuesto a escuchar, para ser oidores y hacedores de tu palabra. Nos gozamos, Señor, en tu presencia. Tu palabra para nosotros es vida y vida abundante, Señor, y queremos conocerte más y más y más, y no nos conformamos con lo que te conocemos ahora, Señor. Te queremos conocer mucho más. Mientras más te conocemos, nuestra fe más se fortalece y más, Señor, podemos descansar en ti, porque eres fiel, fiel a todas tus promesas. Gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria. Gracias. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien. Me da gusto saludarte también, José, con mucho cariño. Bueno, vamos entonces todos juntos a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Y bueno, si ustedes se recordarán que en los capítulos anteriores, inclusive estuvimos estudiando la clase pasada, que va el Señor Jesús a la región de los Gadarenos. Ahí pone en libertad a dos personas, dos varones que estaban endemoniados, y cómo se levantaban esas olas y cómo habían los vientos fuertes, porque pues todas esas potestades querían evitar que el Señor Jesús llegara, pero el Señor Jesús llegó y los liberó. Y entonces pues ahora ya viene de regreso el Señor Jesús. Y entonces ahora sí, capítulo 9, versículo 1. Hola Alice, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Lolita, mi hermanita, muy buenas tardes. Dice así: entonces, entrando Jesús en la barca, ya van de regreso, de la ciudad de los Gadarenos, ya van de regreso, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico. Le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, ¿sí? Tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? ¿Y cómo fue que el Señor Jesús vio la fe de estas personas que llevaban en una camilla a un hombre paralítico? ¿Cómo se dio cuenta de la fe? Porque la fe, ¿saben qué, hermanos? La fe no se puede esconder, la fe se nota, la fe se nota. Y miren, hay más información aquí. Dejemos una cintita, yo tengo una cintita de mi Biblia, seguramente tú también tienes en tu Biblia alguna cintita,
Y vamos por favor a Marcos, es el libro siguiente, Marcos capítulo 2, versículo 1. Y ahí hay más información. Vean lo que dice. Marcos 2, 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía el Señor Jesús? Les predicaba la palabra del reino. El Señor Jesús siempre predicaba, enseñaba y sanaba. Predicaba, enseñaba y sanaba. Pues aquí también lo hizo. Y les predicaba la palabra de Dios. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Como tú sabes, un paralítico no puede caminar. Entonces hay que llevarlo, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, se necesita tener imaginación. Ahora sí, para tener esa escena y poder comprender lo que estaba pasando. Estaba en la casa del Señor Jesús. Se dan cuenta que Él ya llegó y empiezan a llevar enfermos, ¿sí? Y las multitudes empiezan a querer acercarse más al Señor Jesús, ¿sí? Y no cabían más personas ahí. Pero había un grupo de amigos que llevaban cargando a un hombre paralítico. Y por más que intentaban entrar, ¿qué crees? No podían, no los dejaban pasar. Pero ellos iban determinados. Ellos iban con la plena convicción que si llevaban al paralítico delante del Señor Jesús, sería sanado, sería curado. Entonces ellos han de haber dicho, bueno, no nos dejan pasar. ¿Por dónde? Por una ventana. Pues no se puede. Y que se suben a la azotea. Y empiezan a quitar tabiques, madera, material de construcción que estaba en el techo. Le empiezan a quitar. Y ve lo que sucedió. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo en donde estaba. ¿En donde estaba quién? El Señor Jesús. Y haciendo una abertura, imagínate, no sabemos de qué material estaba hecha esa techumbre, pero hicieron una abertura y me imagino que empezaba a caer material de construcción del techo, ahí donde estaba el Señor Jesús, ¿sí? Y dice, y haciendo una abertura, bajaron el lecho, bajaron como que como una camilla, una camita, en que yacía el paralítico. ¿Cómo lo habrán hecho? Lo han de haber amarrado muy bien, ¿sí? Pero ahí va. Le atinaron más o menos dónde se encontraba el Señor Jesús y descendieron, ¿sí?, al hombre paralítico a los pies del Señor. Y dice aquí, versículo 5, ahora sí podemos darnos cuenta cómo la fe se ve. Esos hombres tenían fe. Si no hubieran tenido fe, pues no se puede pasar y vámonos, otro día venimos. Pero no, ellos decían, ¿está aquí el Señor Jesús? Aquí está, pues vamos a llegar hasta donde Él se encuentre. Y dice en el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, ¿cómo le dijo? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué habrá pensado el paralítico? A mí me dijeron que me iban a traer con el Señor Jesús para que yo fuera sanado. Y ahora el Señor Jesús me dice, mis pecados son perdonados. A lo mejor pensó, bueno, son perdonados mis pecados y me salgo perdonado, pero bien paralítico. Pero no, donde hay perdón de pecados. Escuchemos todos. Donde hay perdón de pecados hay sanidad.
hay sanidad, donde hay perdón de pecados. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Esa es la manera, dice la palabra de Dios, que la oración eficaz del justo puede mucho delante de Dios. ¿Sí? Versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahí había alguien incrédulo y ellos no creían que el Señor Jesús era el Hijo de Dios. Estaban en las primeras filas. ¿Para qué? Si no creían. Estaban para ver lo que hacía el Señor Jesús y para tener motivo para acusarle. Esa era la motivación de ellos. Y entonces mira lo que sucede en el versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, porque el Señor Jesús, sí, en su espíritu sabía muy bien lo que estaba pasando en los corazones de todas las personas, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Los enfrentó el Dios de amor, el Dios de gracia y el Dios de misericordia. Los confrontó y les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues, versículo 10, para que sepáis, así les dijo a ellos, para que sepáis que el Hijo del Hombre, es decir, para que sepáis que el Hijo de Dios tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, volteó y le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y qué crees que pasó? Este joven, no sabemos la edad que tenía, porque ese detalle no lo dijeron, pero esta persona, joven, o de la segunda, la tercera, de la cuarta, de la quinta edad, no sabemos, pero este hombre paralítico se puso de pie, enredó su camilla. ¿Y qué crees que hizo? Caminó. La fe tiene una acción correspondiente. La voluntad de Dios es sanarnos. La voluntad de Dios es de que todos nosotros disfrutemos su sanidad divina, la sanidad divina que Él obtuvo para nosotros en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, ahí nos perdonó. Ahí nos perdonó. Y donde hay perdón de pecados, hermanos, hay sanidad. Entonces, cuando le creemos al Señor Jesús, como este hombre paralítico, tiene que haber una acción correspondiente. Entonces este hombre se levantó y caminó. Amén. Se levantó y caminó porque le creyó al Señor Jesús. Y tan le creyó que permitió que sus amigos lo pasaran por un boquete. Yo creo que daba vueltas ahí entre la cuerda y llegar hasta los pies del Señor Jesús. Hermanos, para eso se necesita fe. ¿Y qué creen? El Señor Jesús vio que tenían fe. Y la fe siempre va a ser honrada por Dios. Siempre va a ser honrada por Dios. Y no se necesita una gran cantidad de fe. Una fe sencilla, pero en el Dios que es todopoderoso, hace una gran diferencia. Hace una gran diferencia.
Volvámoslo a leer. Lo vamos a disfrutar. Vean lo que dice, versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, él, el paralítico, se levantó, le creyó. ¿Y qué hizo? Se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Sí? La sanidad divina, cuando alguien la cree para sí, siempre va a glorificar al Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora sí, ya vimos más detalles que Mateo no nos dio, pero regresemos al Evangelio según San Mateo. Y regresemos al Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Ahora sí, ya con un poco de antecedentes, con más detalles, ¿sí? Vamos a leer lo que dice el libro que estamos estudiando. Muy bien. Capítulo 9, versículo 1. No tenemos problema, ¿verdad?, de volverlo a leer. Estamos disfrutando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se disfruta, ¿sí? Se queda sembrada en tu corazón, y cuando viene una prueba o cuando viene la ocasión de orar por alguien, tú vas a poderle compartir, porque eso ya es parte de ti, porque lo has recibido en tu corazón. Nuevamente, Mateo 9:1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, ahora sí ya sabemos que vio la fe de ellos, y cómo se dio cuenta, ¿verdad? Dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí hay dos palabras claves. Una de ellas, cuando alguien está pasando por una enfermedad y ya tiene, no vamos a decir demasiado tiempo, pero ya tiene tiempo con ella, viene un desánimo. Y Dios quiere animar. No, las personas que están pasando por alguna enfermedad no se van a quedar así. No se van a quedar así. Hay que tener ánimo para salir adelante, ¿sí? Ten ánimo, hijo, le dijo el Señor Jesús. Tus pecados te son perdonados. No te desanimes. Tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Versículo 8. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Sí? Se levantó y le siguió. Ahí estaba Mateo cobrando los impuestos. En este tiempo sería como el
funcionarios en las oficinas del SAT, ¿sí? Ahí cobrando los impuestos, pero era algo diferente en aquel entonces. Versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Sí? Alabado sea Dios. Bueno, ¿quiénes eran los publicanos? ¿Será que ahora que están en los partidos políticos de algunos países están los publicanos y los demócratas? Bueno, en aquel entonces, los publicanos pertenecían al sistema recaudador romano. Eran los subalternos que bajo la dirección de un funcionario romano, naturalmente, eran los encargados de cobrar los impuestos y los derechos de paso de las mercancías que se transportaban de un territorio a otro. Algo así como la aduana, ¿no? Mercancías, ¿sí? Pagaban impuestos porque pasaban por sus territorios para llevar a otros lugares. El funcionario romano tenía que pagarse a sí mismo de lo que recaudaba, ¿sí? De ahí tomaba parte de su sueldo. Por lo que exigían a los contribuyentes sumas superiores a las que en realidad tenían que ir al tesoro público. Es decir, si debían, por ejemplo, solo es una ilustración, que hubieran tenido que pagar 100,000 pesos. Bueno, pues entonces este publicano recaudador de impuestos decía, bueno, pues al tesoro de la nación hay que llegar con 100,000 pesos, pero como yo necesito mi sueldo, pues entonces vamos a cobrar 140,000 pesos. De ahí se cobraba él su sueldo y le daba a otros gobernadores otro tanto. Parece que pasa eso algunas veces, ¿verdad? Bueno, bien, salvo algunos que eran honrados, ¿sí? Generalmente otros cobraban sumas abusivas. Entonces, como ustedes se darán cuenta, no eran personas muy gratas, ¿sí? Y sobre todo los judíos no querían que ningún judío trabajara para el gobierno de Roma, ¿sí? Todos los detestaban, a excepción de los gobernadores romanos que con frecuencia se entendían con ellos para sacarles dinero de los contribuyentes para sus propias arcas. Bien, había un judío llamado Zaqueo también. También trabajaba para ellos, era para un jefe de Jericó, Mateo, que también se llamaba Leví, judío, sin duda, ¿sí? Era un subalterno directo de un funcionario romano, designado para cobrar los impuestos en Capernaum, en otra región. Bien, aquí en Mateo 9:9, ahora sí ya sabiendo quiénes son los publicanos de ese entonces, ¿sí? Podemos comprender mejor esta escritura. Dice así, Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente en la mesa con Jesús y sus discípulos. Algunos de los fariseos le decían al Señor Jesús que Jesús era amigo de los pecadores. Pero Jesús no era amigo de los pecadores. El Señor Jesús quería rescatar a los pecadores, ¿sí? Quería rescatarlos, quería hacerlos salvos. Entonces platicaban con ellos,
no lo rechazaban, pero no llevaban una amistad como tal. Amén. Aleluyita. Versículo 10. Entonces, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Sí? Ahí el Señor Jesús estaba mostrando misericordia por ellos, porque el Señor Jesús no vino a perder, Él vino a rescatar lo que estaba perdido. ¿Sí? Él vino a rescatar lo que estaba perdido. En el versículo 13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, misericordia y no sacrificio, porque no he venido para llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. He venido a rescatar a los pecadores y llevarlos al arrepentimiento. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Dice, y pues, aquí también, entonces vinieron, versículo 14, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. ¿Sí? El Señor Jesús es el esposo de la iglesia. ¿Sí? El Señor Jesús es el esposo de la iglesia. Amén. Alabado sea el Señor Jesús. Quisiera que viéramos otra cita bíblica que tenemos aquí. Vamos por favor al Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 1. 5:1. Ahora sí me voy a hacer para acá, porque aquí enfrente está la puesta de sol, que está muy bonita, pero nos deslumbra mucho. ¿Sí? Bueno, Evangelio según San Juan, capítulo 5. Vamos a fortalecer una enseñanza que el Señor nos está dando. Juan 5:1. ¿Sí? Porque faltó una parte, ¿sí? Una parte de la enseñanza. Juan 5:1. Dice así: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Hola Priscila, ¿cómo estás? Teresita, ¿cómo estás? Pati, ¿cómo estás? ¿Se pausó? Esperemos que esté todo bien, ¿sí? A ver, esperemos que todo esté bien, ¿sí? Muy bien. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora pueden ustedes imaginarse a esa gran multitud allí en el estanque de Betesda, esperando el movimiento del agua, y el primero que se introducía era el que quedaba sano. Versículo 5. Y había allí
un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Una persona con 38 años de estar enfermo, a ver, digan ustedes, ¿es mucho tiempo para estar enfermo? ¿38 años? Pues casi toda una vida, ¿verdad? O la mitad de una vida, dependiendo de la edad del enfermo. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, ¿qué crees que hizo? Se acercó y le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, hace un esfuerzo, estaba paralítico, y en tanto que hacía todo el esfuerzo para entrar al agua, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, ese es un milagro. Los milagros son sanidades al instante. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Ay, esos fariseos. La palabra de Dios dice que el amor es más importante que cualquier situación, ¿sí? Y él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Este hombre estaba más atento al movimiento del agua que oír los milagros que el Señor Jesús hacía. Pero la compasión del Señor Jesús sanó a este hombre que tenía 38 años de estar enfermo. ¿Sabes una cosa? El Señor Jesús se compadece de nosotros, ¿sí? Se compadece del dolor de las personas, porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Versículo 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Versículo 14. Yo lo subrayé, ¿sí? Y le puse ahí con rojo para que nunca se me olvide. Y dice aquí, después que le halló Jesús en el templo, este hombre después de que fue sanado, ¿a dónde creen que fue? A la sinagoga, al templo. ¿Dónde tienen que ir las personas cuando son sanadas? A la congre, ¿sí? Tienen que ir, deben de ir a la congre, ¿sí? Deben de ir a la congre a seguir creciendo y para que también puedan retener su sanidad que Dios les ha dado. Y dice aquí también, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Donde hay perdón de pecados hay sanidad. Pero una vez que hemos sido sanados, debemos de permanecer fieles a los lineamientos de la palabra de Dios. Si regresamos a pecar, si regresamos al mundo, puede venir algo peor. Lo dice el Señor, escrito está. Escrito está. Dios te ha sanado de algo. Anda, agradécele a Dios y no peques más para que no te venga algo peor. ¿Sí? Entonces, retener la sanidad que Dios ya te dio, la sanidad que Dios ya me dio,
es mantenernos firmes, constantes, siendo oidores y hacedores de la palabra de Dios, ¿sí? Para que no venga algo peor, ¿sí? La enfermedad es producto del pecado de la humanidad. La enfermedad es producto del pecado de la humanidad. Cuando nuestros pecados son perdonados, hay sanidad divina. Pero cuando son perdonados nuestros pecados, es porque ha habido un arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, va a volver a haber pecado. Y las cosas se pueden complicar mucho más. Como dice Vicky ahorita y lo está escribiendo, escrito está. Cuando está escrito en la palabra, tenemos que tomar en cuenta con mucha seriedad lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Alabado sea el Señor Jesús. Por siempre regresemos a el Evangelio según San Mateo. Hay un opresor que se llama Satanás. Él viene a matar, a robar y a destruir. Pero para eso vino el Señor Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. La obediencia a la palabra de Dios, tener un corazón perdonador, no vivir en pecado, escuchar la palabra de Dios, porque mientras más escuchas, mientras más escucho la palabra de Dios, soy más libre, ¿sí? Como dice el hermano Myers, dice, la vida es muy corta, hermanos, para hacerla más corta. La vida es un regalo de Dios. Todo el planeta Tierra, toda la creación fue hecha por Dios para que la disfrutemos. Amén. Para que la disfrutemos. Fue creada para ser disfrutada. Entonces tenemos que caminar a la luz de la palabra de Dios, siendo oidores y hacedores de la palabra. Porque si somos solamente oidores, no vamos a aprovechar nada y solo nos estamos engañando a nosotros mismos. Recordando una escritura, Mateo 7, Mateo 7:21, dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esa casa tenía fundamentos bíblicos, estaba fundada sobre la palabra de Dios. Cada vez que obedecemos la palabra de Dios, es como poner un tabique, es como poner una trave, una columna, ¿sí? Cuando obedecemos la palabra de Dios, nuestra casa es más fuerte, ¿sí? Versículo 26, para aquellos que lo toman a la ligera y que dicen, no pasa nada, ¿qué crees? Sí pasa. Mira, versículo 26, pero cualquiera que me oye, dice el Señor Jesús, estas palabras y no las hace, y no las vive, y no las obedece, y no les da la importancia que tienen, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa, y no solo su casa, su vida, su familia, sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos
y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Todo el tiempo que estemos escuchando la palabra de Dios, estamos edificando nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia, pero es necesario ser oidor y hacedor. Oidor y hacedor. Lo oí, lo practico. Lo oí y lo pongo en práctica. Dios dijo que así fuera, pues así es. Amén. Si Dios así lo dijo, así es. Aleluyita. Amén. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Ser oidor y hacedor de la palabra es muy importante, porque si tan solo somos oidores, solo tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero si somos oidores y hacedores de la palabra de Dios, tenemos un buen estilo de vida que glorifica a Dios y es una protección divina sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Mientras más obedecemos la palabra de Dios, somos inspiradores de la familia para obedecer la palabra de Dios. Si tú obedeces la palabra de Dios, tus hijos están viendo lo que estás haciendo y entonces ellos se dan cuenta que la palabra de Dios sí se puede vivir. ¿Sí? Si tú eres oidor y hacedor de la palabra, tus niños se dan cuenta que la palabra de Dios sí se puede vivir y que hay protección divina. Amén. Es necesario que las cosas de Dios se vivan en la casa, en todo tiempo, en todo lugar donde tú vayas, manifiestes el grato olor del conocimiento de Cristo. ¿Sí? El grato olor del conocimiento de Cristo se manifiesta cuando somos oidores y hacedores de su palabra. Alabado sea Dios y todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea el Señor. Bueno, entonces regresando a nuestro libro de Mateo, dice así: en el versículo, nos quedamos en el versículo, ahorita les digo, versículo 16, dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén. Bueno, vamos a continuar en esta clase, la próxima clase. Amén. La próxima clase nos vamos a reunir para seguir estudiando nuestro libro de el Evangelio según San Mateo, que hemos aprendido mucho y seguimos aprendiendo, ¿sí? Las bienaventuranzas, ¿sí? Hay cosas preciosas y maravillosas reveladas en todas las escrituras de la palabra de Dios. Amén. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, eres tú mismo hablándonos, expresándote a nuestros corazones, para que cada uno sea oidor y hacedor de tu palabra. Disfrutamos, Señor, de tu presencia. Te amamos porque tú nos amaste primero. Guardamos tus enseñanzas y tus dichos en nuestro corazón para ser oidores y hacedores de tu palabra. Nos gozamos, Señor, de saber que somos tus hijos y a cada uno de nosotros nos conoces por nuestro nombre. Gracias te damos, Padre, por cada familia representada
escuchando tu palabra. Guárdalos, bendícelos, cúbrelos con tu sangre preciosa. Líbralos y líbranos del lazo del cazador, de la peste destructora. Gracias por enviar a tu ángel, Señor, alrededor de nosotros, acampando, Señor, aún en nuestros sueños, porque tú tienes buen cuidado de tus hijos. Gracias te damos por la palabra que nos has enseñado. Te bendecimos dándote a ti la gloria, la honra y toda la alabanza en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, ¿qué creen? En unos minutitos viene el pastor Joaquín para darnos una clase y seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Bendiciones para todos. Un abrazo muy afectuoso, sí, para cada uno de ustedes. Que Dios los siga bendiciendo. Muy buenas tardes y buenas noches para todos. Bendiciones.